No fue un recreador de jazz, sino que fue un creador de jazz. Además de ser un excelente guitarrista, él tenía un swing descomunal, pero fuera de lo común. Fue uno de los músicos consulares de la música argentina. El más grande artista de jazz argentino por su personalidad, por su estilo. Era un genio. Fue el showman más extraordinario que produjo este país. Fue extremadamente original, personal. Como bien decía Charlie Mingus, que buen músico de jazz puede tocar cualquier tipo de música. Y eso es lo que hacía Oscar Alemán. Él era un artista así, con todas las letras. El mejor guitarrista del mundo. Sí. Lo que pasa que, bueno, nadie es profesional en su tierra, como dicen algunos. Uno va a cantar el Colosio y me da vuelta en casa. Oscar Alemán fue el mayor guitarrista argentino y uno de los más grandes del mundo, pero esto no alcanza para definirlo. Clasificarlo como guitarrista de jazz es acotarlo aún más. Fue un showman, que lo que mejor hacía era tocar la guitarra, y que lo que mejor interpretaba era jazz, porque era el género que amaba y el que mejor servía a su estilo. Eso fue lo que lo llevó a ser uno de los protagonistas del ambiente musical parisino de los años 30 y una de las primeras figuras del espectáculo argentino durante 4 décadas, cuando las discográficas no invertían millones en la imagen de un artista, cuando un músico era popular porque lo elegía el pueblo. Creo que el país nunca produjo un hombre de tamaña, cualidades y condiciones escénicas como él. Verlo en vivo era un espectáculo muy especial porque no se parecía a nada de lo que uno había visto anteriormente. Y creo que no se pareció a nada de lo que vi nunca. La figura de Oscar Alemán es particularmente teatral, histriónica, con habilidades no solamente musicales, no solamente auditivas, sino también visuales, físicas. Es decir, Oscar Alemán es una presencia física en la música argentina. Una cosa infernal, la inventiva, lo creativo que era, el swing que tenía, incomparable. Ningún guitarrista del mundo estoy diciendo, tenía el swing de Oscar Alemán. Y él lo sabía muy bien. Y decía, no hay guitarrista del mundo que pueda hacer esto. Y lo hacía, lo demostraba, tenía con qué. Muchas veces decían que era apagado de 100 años, sí, pero tenía con qué. Otros no. A pesar de que ninguna de sus grabaciones hace justicia a lo que tocaba en vivo, muchos de sus contemporáneos lo criticaron por tocar géneros que, decían, nada tienen que ver con el jazz, y cuestionaron su costado de showman, como si aquello fuera una pose en busca de ser más comercial. Alemán no hizo otra cosa que ser fiel a su espíritu, a su humor, al don de poder transformar cualquier género en auténtico y vital swing. Quizás para protegerse de dichas críticas, Alemán desarrolló a lo largo de su vida un narcisismo que lo hizo aparecer a menudo como un ser soberbio y extremadamente vanidoso. Esto contrastaba con su escena plena de humor y con una bondad de la que pueden dar testimonio quienes más lo trataron. Pero sin duda, su orgullo también se explica en una historia de vida poco común. Oscar Marcelo Alemán nace en Resistencia, Chaco, Argentina, el 20 de febrero de 1909. Es el cuarto de los 7 hijos de Jorge Alemán Moreira, uruguayo, aficionado a la guitarra y a la payada entre amigos, hijo de un inmigrante español, y Marcela Pereira, india toba con habilidades pianísticas, de quien Oscar hereda su tez oscura. El
El pueblo de Resistencia es la pequeña capital de una provincia pobre. Don Jorge trabaja como lo hace la gran mayoría de los habitantes del noreste, sembrando y cosechando algodón, como hachero en la explotación de los enormes recursos forestales de la zona u otras tareas en el monte, generalmente ligadas al transporte de dichas riquezas. Pero se le hace muy duro sostener a tan numerosa familia. Además, no son esos los trabajos que sueña para su descendencia. Progresar en Buenos Aires es su idea, y en 2 viajes, quizá intentos fallidos de erradicación, empieza a fotografiar a sus hijos mayores, anticipando un futuro cercano. Finalmente, como un recurso más para sobrevivir y aprovechando el buen oído musical de sus hijos, Don Jorge forma el conjunto folclórico de música y danzas nativas Sexteto Moreira, al que Oscar se integra con 6 años, bailando junto a sus hermanos Rodolfo, Carlos, Jorgelina y Juana. Cansado por la escasez de trabajo, Don Jorge decide trasladar definitivamente la familia a Buenos Aires en 1915. Por entonces, la tradicional Avenida Corrientes era una calle angosta. El Sexteto Moreira debuta en un espectáculo de variedades musicales en el Teatro Nuevo, donde hoy se alza el Teatro Municipal General San Martín. Allí, Oscar debuta como bailarín de malambo. Luego se presentan en el Luna Park. Sí, cuando Corrientes era angosta. Donde hoy se alza el obelisco, había una rústica feria de diversiones a cielo abierto, el primer Luna Park. Aquí, Oscar gana un concurso de malambo y también se presentan en el Parque Japonés, en su primer emplazamiento de Libertador y Callao. Sin embargo, esta actividad no le alcanza a Don Jorge para sostener dignamente a toda la familia que, en 1916, se agranda con el nacimiento de Herminia. Se emplea en diversos trabajos y luego, hasta sus hijos mayores y el mismo Oscar lustran zapatos y venden diarios para ayudar con algún peso a la familia. Así, Oscar no llegará a completar el 2º grado de la escuela. Grande sería el pesar de Don Jorge cuando muere su hijo mayor, el adolescente Rodolfo, de tuberculosis. Ni el nacimiento de su 7º hijo, Enrique, llega a consolarlo. Agobiado por la pobreza, Don Jorge decide trasladarse y probar suerte en Brasil con una representación de ventas de algodón, tabaco y otros productos. Su esposa e hijos menores, Herminia y Enrique, quedan en Buenos Aires. El conjunto familiar se presenta en San Pablo y en Santos, y el pequeño Oscar solo baila, pero empieza a aprender de oído y observando a tocar guitarra y cavaquinho, una pequeña guitarra de 4 cuerdas muy utilizada en los choros brasileros, similar al ukelele. La venta de los productos fracasa y las actuaciones apenas les permiten comer y enviar algunos pesos a doña Marcela en Buenos Aires. Pero ni eso sale bien. El poco dinero que pueden mandarle se los roba un tal Figueroa, una suerte de representante local que les hace los contratos. Pierden contacto con doña Marcela y el padre viaja a Buenos Aires. Ella ha muerto por una enfermedad agravada por mala nutrición, sacrificándose por los 2 hijos a su cargo. La noticia quiebra a Don Jorge, que no sabe qué hacer con tanto dolor. Regresa a Santos y, ahogado por el odio a Figueroa, la depresión y el alcohol se abaten sobre él. Poco después, se suicida, viajando en tranvía cuando, al pasar por un puente, se arroja al vacío. Oscar, con unos 12 años, y por razones indescifrables aún para un Oscar adulto, es abandonado por sus hermanos. Carlos se va por su cuenta presentándose en un número de baile. Jorgelina se va en pareja con un médico y Juana se emplea como doméstica. En Buenos Aires, los pequeños Herminia y Enrique son abandonados en un orfelinato por parientes lejanos bajo su segundo apellido,
Moreira. Crecerán así, sin saber que alguien de apellido alemán puede ser su hermano. Sin su familia, Oscar se transforma en un chico de las calles de Santos. Lustra zapatos, vende diarios, abre coches y carga bolsas en la feria. Cuando no duerme en la calle o en algún banco de plaza, lo hace bajo el albergue del Ejército de Salvación, institución a la que, agradecido, donará dinero en sus años de bonanza. Come mal y poco. El empleado de un restaurante se apiada de su mirada hambrienta y lo ayuda diariamente con un pan y una banana. Esa será, durante un tiempo, su única comida diaria, porque decide destinar las monedas que gana en la calle a comprar un cavaquinho. Se lo encarga a un luthier, que a menudo lo veía como se le iban los ojos a través de la vidriera de su local. Sacrifica comida para pagarlo, moneda a moneda. Un instrumento que aún no domina, pero que su menudo cuerpo puede manejar como si supiera que ese es su destino. Puede decirse que este momento define a Oscar Alemán. Sabe que quiere ser artista, músico. Cuando no ha terminado de pagar el cavaquinho, muere el luthier. Oscar corre al local creyendo que ha perdido su sueño, pero la viuda lo entera de la última voluntad de su esposo, que se le entregue a Oscarciño su instrumento con el mejor estuche. Todo está pago. Mientras le permiten dormir en el sótano del nightclub del hotel, estudia su cavaquinho. Una noche, le piden que lleve cigarrillos a un cliente del local en una bandejita de metal. Oscar cruza la pista de baile simulando tropezar y haciendo cabriolas que la gente festeja con risas. El dueño le pide que haga su número todos los días, hasta que enferman integrantes de 2 actos del show. Oscar se ofrece a tocar algo con su cavaquinho y sube al escenario. El público entusiasmado pide otra, y él confiesa que es lo único que sabe tocar bien. La respuesta es: toca a mesma coisa. La pieza que Oscar toca esa noche tomará forma definitiva en 1926 y así se llamará OA 1926, un solo de cavaquinho que grabará recién al final de su carrera con el mismo instrumento. Cuando Oscar deja ese local, se presenta solo en tabernas tocando su cavaquinho. Allí lo descubre Gastón Bueno Lobo, un guitarrista brasileño clave en su vida. Este convence a Oscar de que para progresar debe aprender guitarra y le obsequia una. Gracias a su oído, en poco tiempo Oscar es capaz de acompañarlo y forman el dúo Les Loups, en francés Los Lobos. Tocan guitarra española, cavaquinho y guitarra hawaiana, de moda por aquellos tiempos. Hacia 1925, Los Lobos debutan en Río de Janeiro y recorren el interior del país. Es cuando, a través de la orquesta del mítico Pichinguinha, el gran pionero de la música popular brasileña, Alemán oye algo parecido al jazz. Queda cautivado y ensaya el nuevo género a escondidas, ya que Bueno Lobo piensa que el jazz es mala influencia para su formación. Mientras tanto, el comediante Pablo Palitos, que se encontraba de gira por Brasil con una compañía de revistas, descubre a Los Lobos y actúan con él en Bahía y Pernambuco. Este reconocimiento los anima a viajar a Buenos Aires a fines de 1926. Oscar ya empieza a desarrollar su propio lenguaje musical. Un lenguaje en el que habitan influencias de la música brasileña que son muy fuertes, sobre todo en la faz rítmica y en una manera que tiene Oscar, yo diría lineal, horizontal y vertical a la vez en términos musicales. Es decir, uno puede escuchar las líneas melódicas acompañadas por los acordes en una misma interpretación. Eso está muy presente en los guitarristas brasileños, esa autosuficiencia que tiene el músico brasileño, el guitarrista brasileño, de poder ser solista y acompañante a la vez, ¿no? Eso es un rasgo muy de Oscar Alemán que no lo encontramos ni en Eddie Lang y quizá tampoco en Django Reinhardt. ¿Te conocen esto, no?
guitarra tiene que hacer eso y la otra tiene que hacer. Entonces yo le di explicación al público que yo iba a hacer las dos cosas. Y tocaban con la quinta y la sexta los bajos. Sí, sí. Y con las otras, en acordes, la melodía exactamente. Un Buenos Aires de fiesta, el de la prosperidad alvearista, en el que se acuña el término farra y el tango es aceptado por las clases media y alta. Gracias a la corriente inmigratoria, los espectáculos adquieren un carácter multicultural y se destaca el género del varieté, las variedades, al que Alemán se adapta con facilidad. La radio introduce e impone nuevos ritmos. En Buenos Aires, el repertorio brasilero de Los Lobos se amplía con tangos, foxtrot, boleros y valses. Debutan en el Teatro Casino, el primer music hall de Sudamérica de fama internacional. Lujoso, cómodo y amplio, era el paso obligado de todas las estrellas. Los Lobos obtienen una buena repercusión. También se presentan en actuaciones radiales en vivo y en teatros, pero esto aún no se traduce en éxito económico. Por entonces, Oscar y Bueno Lobo componen los tangos Chinita, Vividor y Guitarra que llora, a la que después pondrá letra Cadícamo y estrenará como canción Agustín Magaldi. Ellos suman a Los Lobos a una barra que también reúne a Charlo, destacados guitarristas de tango, y Enrique Santos Discépolo. En esos días, Los Lobos sobreviven gracias a su solidaridad. Es a través de este grupo que Oscar conoce a un ya consagrado Carlos Gardel. En 1927 son contratados por la prestigiosa grabadora Víctor. Graban como Los Lobos y con el violinista Elvino Bardaro, figura mayor en la historia del tango, llamándose entonces Trío Víctor. Hoy se recuerda al trío como una de las expresiones más finas y mejor logradas artísticamente del tango instrumental. El jazz ya sonaba en Buenos Aires a través de los discos y de pioneras bandas locales, pero en 1927 llega la primera orquesta importante de jazz americana. Sam Wooding debuta y sacude a Buenos Aires, La Plata y Rosario durante 3 meses. La impresión que su banda causa entre los músicos argentinos influye notablemente en el desarrollo del jazz local. No se sabe si Alemán pudo verlos, pero sí que descubre el jazz en guitarra a través de los discos. Su modelo es Eddie Lang. Harry Fleming era un gran bailarín de tap oriundo de las Islas Vírgenes y famoso en Estados Unidos. Visita Buenos Aires a fines de 1928, presentándose con una orquesta de 16 músicos en un espectáculo llamado Hello Jazz. Descubre a Los Lobos y los contrata, iniciando a Oscar en la improvisación jazzera y entrenándolo en el box, afición que tenía Oscar desde cuando niño peleaba en las calles de Brasil por una moneda o algo de comida. Fleming sería también su maestro de baile. A fines de enero de 1929, se presentan en Montevideo y en febrero embarcan en gira hacia Europa. Oscar y Fleming boxean por dinero con los marineros y las apuestas les permiten a Los Lobos llegar a España con algo en el bolsillo. Es la España que sueña con entrar en la modernidad, con la dictadura de Primo de Rivera en retirada, la Segunda República en formación y una luminosa nueva constitución. Ya en España, Los Lobos son presentados bajo el cartel de guitarristas hawaianos. Luego de un exitoso debut en Cádiz, actúan en toda España, luego Portugal, Bélgica, Suiza, Alemania y hasta Europa del Este. En alguna sala, luego del show de Fleming, actúa Sam Wooding,
aquel que 2 años antes impactara en Buenos Aires. No es difícil imaginar contacto entre estos músicos y Oscar. Su oído empieza a alimentarse del más auténtico jazz. Unos 2 años después, los Lobos dejan a Fleming por continuas discusiones de dinero. El dúo trabaja unido durante un tiempo hasta que la plaza española empieza a agotarse y el desempleo los preocupa. Bueno Lobo enferma. Es entonces cuando a Oscar, que ya supera notoriamente a su maestro, le ofertan integrarse él solo a la orquesta de Robert de Kers, un trompetista belga cuyo swing impresionó al argentino. Enfermo, Bueno Lobo decide regresar a Brasil, dejando en libertad de acción a Oscar. En reportajes a lo largo de toda su carrera, Oscar se refería a esta separación con pocas palabras. Consideraba a Bueno Lobo como su segundo padre, el hombre que lo había encauzado en el arte y en la vida. Sin duda, volvió a sentirse huérfano. Oscar, otra vez solo, se destaca en la orquesta de Robert de Kers, actuando en Madrid, y poco después, hacia comienzos de 1931, armará su primer banda propia. Ya es presentado como guitarrista de jazz, sorprendiendo con su cavaquinho y una habilidad que lo haría célebre, tocar con la guitarra en la espalda. Buena parte del dinero que gana lo envía a Brasil, a Bueno Lobo, convaleciente de una fuerte depresión. Poco después, este se suicidará. Durante la década del 30, Oscar necesitó apoyo psicológico en París, estando en París, porque, bueno, debido a que en ese momento sufrió lo que fue la desintegración de su familia, el suicidio de su padre y, bueno, tiempo después el suicidio de Bueno Lobo. Cuando su banda española está por disolverse, Alemán recibe una oferta que cambiará su vida. Una carta de Josephine Baker le ofrece integrarse a su orquesta. Músicos en tránsito por España lo habían visto tocar y recomendado a la gran diva. El inicio de los años 30 es la época de la bohemia parisina. Los artistas y las bellas ideas de todos los rincones del mundo se encuentran en los cafés, los salones, los ateliers y las calles de la gran ciudad. París es la caja de resonancia de las músicas del mundo y se ha entregado a la moda del tango y el jazz. La Baker llega a París desde Broadway en 1925 y, lejos de la discriminación, goza de la refinada ciudad luz a la que seduce casi sin querer. Como cantante y bailarina, protagoniza un acontecimiento cultural que choquea a los parisinos con la escandalosa sensualidad de un africanismo destilado por Broadway, pero exótico hasta despertar pasiones, polémicas, racismo y admiración. Cuando la compañía que la trajo se disuelve, la ciudad habla de ella, de su arte, de su cuerpo. París y la Baker se adoptarán mutuamente y ella será el más extravagante y provocativo sinónimo del music hall. A comienzos de 1932, la diva convierte en suceso toda presentación en teatros y grabaciones. Es por entonces que Oscar se integra a su orquesta con la que debuta en el Teatro Casino, una de las catedrales del music hall parisino. Hay una prueba, probablemente un amorío, ¿no?, entre Oscar y Josephine Baker. Aparentemente esto no era demasiado extraño para ninguno de los dos. Y comienza una relación profesional, artística, yo diría más que artística, profesional, que es importante para Oscar. Tal vez no en términos musicales. Si uno escucha las grabaciones de Josephine Baker de esos años, bueno, no era una gran orquesta la que acompañaba a Josephine Baker, pero evidentemente Oscar toma contacto con los códigos de la música afroamericana, incluso en su versión más teatral o comercial,
y se vincula con el ambiente jazzístico de esos años. Realizan giras por toda Europa, Egipto y África francesa, alguna de hasta 9 meses sin pisar París. Oscar, el único hombre de color de la orquesta en el momento en que se integra, se entiende con la Venus negra a pesar del fuerte carácter de ambos. Ella lo llamará el niño terrible de la música. En la orquesta, Oscar toca jazz, tango, música brasileña y cubana, con la orquesta y solo. Hasta hace una imitación de la Baker bailando con tacos de 8 centímetros. La Baker y el Hot Club de Francia son formidables vidrieras para ser reconocido por primerísimas figuras del jazz americano que en la década del 30 invaden Europa. Oscar participa en gloriosas sesiones de improvisación con muchos de ellos. Durante una gira por España con Josephine Baker, Oscar es invitado a la casa de Andrés Segovia porque, bueno, había oído hablar de él y quería conocerlo. Bueno, lo invita a su casa, le pide que toque y no salía del asombro de las notas que ponía Oscar, y le preguntaba todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué puso esa nota y no otra? ¿Qué es eso que está tocando? Oscar a esto le contestaba, no sé, me sale así. Segovia no salía de la admiración, ¿no? De pensar que Oscar no supiera música. El Hot Club es un ámbito en el que músicos y aficionados comparten y compiten en habilidades y conocimientos sobre el jazz. Allí, Alemán conoce a Django Reinhardt, guitarrista y compositor belga de origen gitano. Hará la primera contribución al género que no debe nada a ninguna cultura americana o afroamericana. Django tiene su mano izquierda parcialmente quemada y solo 3 dedos útiles, por lo que debe crear su propio sistema de digitación. Se asocia con el violinista Stéphane Grappelli y en 1934 encabezan el quinteto del Hot Club de Francia. Su vibrante musicalidad influirá notablemente en las cuerdas del jazz americano. Oscar y Django se hacen amigos. No compiten ni graban juntos, pero deslumbran a los íntimos con largos duelos en el carromato familiar del gitano. Investigadores, coleccionistas y entendidos en la materia han llegado a decir que Oscar Alemán era superior a Django Reinhardt. Yo no sé personalmente si sería superior o no. Lo que sí diría de que tenía un estilo diferente al del gitano. No tan cerebral, no tan vertiginoso. Tenía más, como se dice, más swing, más sentido de la sincopación. Tal vez porque era latino, tal vez porque tenía un repertorio mucho más extenso, o tal vez porque haya interpretado un repertorio mucho más amplio en cuanto a géneros musicales que Django Reinhardt. Eran estilos bien diferentes, se podían diferenciar con bastante claridad. El estilo de Oscar era más metálico, más vibrante. Hay ciertos jeites de Oscar Alemán que yo los vinculo con el tango y con la música brasileña, que obviamente no estaban presentes en el estilo de Django. Indudablemente Django fue más virtuoso como guitarrista y fue más deslumbrante técnicamente que Oscar Alemán, pero quizás Oscar Alemán en esos años fue más moderno en términos armónicos y melódicos de lo que era en ese entonces Django Reinhardt. En su primer gira europea en el año 33, para ser más preciso, en julio del 33, Ellington toca en París 3 conciertos. Los 2 primeros en la Salle Pleyel y el último en el Casino de Deauville. Justamente es ahí cuando conoce a Oscar Alemán. Quedaron absolutamente impresionados con la fantástica técnica de Oscar. Ellington le ofrece a Oscar Alemán, si bien no integrar la orquesta, porque justamente ya tenía un guitarrista que era Fred Gill, pero para eventualmente, para conciertos donde se necesitara un solista especial,
justamente le había hecho un ofrecimiento de esas características. Duke Ellington le dice a Josefina, mirá, quiero hablar con vos. Me gustaría que me prestaras a Oscar, dice, para hacer una gira por Estados Unidos y llevarlo a tocar con mi orquesta. ¿Sería posible eso? Y Josephine le responde, mira Duke, no es posible. Porque ¿dónde voy a encontrar un músico que toque la guitarra, que toque pandeiro, que toque percusión, que cante, que baile, que hable varios idiomas, que sea negro y encima sea buena persona? Es imposible. Porque Josephine Baker no quería desprenderse de Oscar por razones obvias, ¿no? Era el primer músico que ella tenía. Además, como era múltiple, en una época en donde no solamente la música era importante, sino también el show era importante, y Oscar, digamos, tenía una enorme disposición para eso. Por la influencia de Reinhardt y la influencia de Oscar Alemán en el 33 en París, Ellington le dice a Fred Gay, que esencialmente era banjoísta, que abandone la línea del banjo para tomar estrictamente la guitarra, lo que efectivamente hace. Entre el 33 y el 47, que Fred Gay estuvo en la orquesta, justamente tomó la línea de guitarra por esa influencia, esencialmente. En el 47, Fred Gay abandona la orquesta de Ellington para dedicarse a la actividad empresarial privada, y Ellington no lo sustituye por nadie. Pero yo no tengo la menor duda que si Ellington hubiera decidido sustituir a Fred Gay, hubiera tenido en absoluta prioridad a Oscar Alemán. ¿Pero por qué Ellington no lo hace? Porque ya a partir justamente de esa época, Ellington privilegió la línea del contrabajo dentro de la estructura de la sección rítmica de la orquesta. Finalmente, de aquel encuentro con quien él considera el padre del jazz, solo le queda como souvenir una foto personal autografiada en el reverso por toda la banda y donde se destaca el elogio del mismísimo guitarrista de Ellington, Fred Gay, para el mejor guitarrista del presente. En esos días, Alemán es uno de los primeros extranjeros invitado a un concierto organizado por el Hot Club de Francia, participación que se repetiría hasta el fin de sus días en París. Es cuando pasa a integrar la Freddie Taylor's Swing Men from Harlem, la mejor banda de swing de París que haría aullar de placer al mismísimo Louis Armstrong. Este es presentado a Oscar por aquellos días. Con su guitarra le obsequia su tema Orquídeas de Burdeos, rebautizado por Josephine Baker como Hombre Mío. Impresionado, Satchmo, que no porta en ese momento su trompeta, saca de un bolsillo la boquilla del instrumento e improvisa 32 coros sobre su melodía. No es sencillo inspirar 32 variaciones de un tema a Louis Armstrong. Este se despide del chaqueño con la siguiente definición: yo pensaba que los argentinos eran tango men. Precisamente, un hombre de tango, Enrique Santos Discépolo, visita París en gira con Tania y su compañía. Le ofrecen trabajar en su orquesta a Oscar, pero este desiste por el buen momento que vive en Europa. Alemán graba en París con destacados músicos europeos y con el trompetista Bill Coleman, uno de los jazzmen americanos más destacados entre los radicados en Francia. Hacia finales de su relación con Josephine Baker, Alemán, el único integrante de su orquesta que no sabe leer una partitura, llega a ser director de la banda. Oscar solía incluir en sus recitales en Francia una primera parte dedicada a la música clásica con generalmente transcripciones de la obra de Juan Sebastián Bach y también de Fernando Sor, un compositor catalán, lo que habla ya de un auténtico virtuosismo y la capacidad de oído de Oscar, ¿verdad? En 1939, invitaciones como guitarrista solista al festival anual de la revista Jazz World en Holanda y a países escandinavos precipitan su separación con la Baker. Cuando en ese mismo año ella inicia una gira que la llevará nuevamente a Buenos Aires, no se ponen de acuerdo con el caché de Oscar y ese será el fin de su relación artística. Lo hacen en términos amistosos,
y él la recordará por siempre como a una gran mujer. Mientras Oscar ya conduce su propia orquesta en el Chantilly, graba con el clarinetista americano Danny Polo en una sesión producida por quien será pronto uno de los mayores críticos de jazz de habla inglesa, Leonard Feather. Impresionado por la performance de Alemán, le escribe desde Londres: Sus solos son formidables. Yo le aseguro que si yo tengo la ocasión de grabar otros discos en Francia, yo no emplearé ningún otro guitarrista que usted. En una publicación inglesa, escribiría luego: si alguien vuelve a mencionarme a Django Reinhardt, lo miraré fríamente. Alemán tiene más swing que cualquier otro guitarrista en el continente. A finales de la década, tiene un papel destacado en el film Tres argentinos en Montmartre, junto a Georges Rigaud y el cantante Rafael Medina. Oscar se luce con la guitarra y sale airoso de su rol. Qu'est-ce que tu caresses là? Mouchoir. Le mouchoir. Bon, tu viens les cocher là-bas? Non. Je vois quelque chose, tiens. Bueno, yo que raison, j'ai pris. Continue. El éxito se transforma en tiempo para el ocio, que Alemán traduce en deporte. Simpatizante de River Plate, funda en París el Tango Fútbol Club, un equipo amateur integrado casi totalmente por músicos. Poco después, Alemán intenta probar suerte en Estados Unidos, aunque solo está en New York 4 días. Problemas derivados del racismo y del imprescindible carnet de músico para poder tocar en locales lo hacen desistir y regresa a París. Oscar vive por entonces con su primer mujer, María Luisa Suberville, Balou, una cantante de varieté. Cuando Francia declara la guerra a Alemania, Oscar se enrola como voluntario para defender al país que tanto le ha dado. Si al soldado francés algo le ocurre en combate, la mujer de este recibe una pensión. Esto lo lleva a casarse con Malou, pero antes de ser movilizado, las autoridades argentinas impiden su ingreso en las fuerzas francesas, ordenando la repatriación. Sin embargo, Oscar no quiere regresar y decide esperar. Finalmente, los nazis entran en París.
Un día, paseando a su perro Pac por la calle, Oscar se cruza con un grupo de uniformados alemanes. Él y otros transeúntes les hacen paso, pero un soldado se detiene a molestar a una mujer. Esta reacciona golpeándolo y la matan, disparándole a quemarropa. Pac se exalta por el estruendo del disparo y les ladra hasta que también lo matan. Luego golpean con ferocidad a Oscar, mientras le recuerdan su color de piel y le advierten que tiene 24 horas para dejar la ciudad. Poco después, es despojado de su guitarra metálica porque podía servir, luego de fundirla, para fabricar municiones. En el mejor momento de su carrera hasta entonces, Oscar debe abandonar Europa. Para Hitler, el jazz, esa música de negros, es tan subversivo como el arte degenerado de los cubistas. Alemán escapa hacia España, pero en la ciudad fronteriza de Irún es interceptado por un destacamento nazi. Allí es despojado de todos sus bienes, desde dinero hasta alguna joya de Malú, ropa y algún cuadro. La España de Franco no huele mejor y se traslada a Portugal. En Lisboa, donde hace algunas presentaciones que le permiten costearse el viaje de regreso, se encuentra con su amigo Georges Rigaud, que también tramita su repatriación. Oscar llega a Buenos Aires con Malú y 90 pesos en el bolsillo. Huyendo de Hitler, es fácil imaginarlo ironizando acerca del inminente estreno de El Gran Dictador, como si la persecución no tuviera fronteras. El paisaje musical de Buenos Aires ha vuelto a cambiar. Ya nadie duda que el tango es la música que identificará por siempre a los argentinos. Las orquestas locales de jazz, más de 50, tienen como referente al swing arreglado y bailable de las grandes bandas. Los jazzeros argentinos no desdeñan el valor de la improvisación, pero lo popular, aquello en condiciones de competir con las orquestas típicas de tango, es el swing. Es la época de los bailes de típica y jazz, y de tomar un té escuchando a figuras criollas con nombre artístico casi siempre americanizado. Oscar, sin dinero ni fama pública, empezará de cero. Son varias las radios ante las que audiciona y es rechazado. También se presenta ante el director Eduardo Armani, pero este pretende pagarle como a un guitarrista más, provocando una inmediata fricción entre ambos. El enojo y su representante, Silvio Spaventa, lo empujan a formar su propio conjunto, Oscar Alemán y su quinteto de swing, en el que se destaca el enorme violinista Hernán Oliva. El grupo no oculta su inspiración en el quinteto del Hot Club de Francia, pero tiene personalidad propia, la de Oscar, y una autonomía estética fuera de toda discusión. En pocos meses son figura destacada del circuito de cabarets y confiterías. En el primer concierto de jazz en Buenos Aires, en un colmado teatro casino junto a las mejores bandas, la ovación que recibe Alemán tiene su efecto. Antes de fin de año debutan en Radio Belgrano y entran a grabar en Estudios Odeón. Muchos de esos registros merecen figurar en las mejores antologías de la historia del jazz, y en un año de trabajo, Oscar es llamado el rey del swing. Muchos ya lo califican como el mejor solista de jazz local. En la temporada de verano de 1942, se presentan en la Boîte La Fragata de Punta del Este. Allí se hace amigo de Onassis, quien todas las noches, al terminar de cenar, se acerca a Oscar y deposita 100 pesos uruguayos en la boca de la guitarra. Por entonces, Alemán y Oliva, tan temperamentales como virtuosos, se llevaban mal. En un baile homenajeando al magnate Aristóteles Onassis, esto habría ocurrido en Punta del Este, Hernán Oliva estaba interpretando un solo. En un momento determinado, tal vez un poco influenciado por la alegría o el alcohol, no se sabe con certeza, Aristóteles le arrebata el micrófono a Hernán Oliva y, furioso, a su vez,
el violinista chileno pretende arrebatárselo a Onassis. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ofendido, molesto, Oscar Alemán prácticamente lo despide. Años más tarde, en una entrevista que realicé a Hernán Oliva, cuando le toqué el tema de Oscar Alemán, no disimuló su desagrado, aún guardaba un cierto resentimiento hacia él. En un momento determinado decía: y bueno, el quinteto se tuvo que disolver sí o sí. Dos genios en el mismo quinteto, en el mismo grupo, no podían coexistir. Oscar arma un nuevo conjunto, ahora un sexteto con piano, con el que seguirá grabando para Odeón hasta el 47. El repertorio es mucho más ecléctico. Al fox se agregan choros, choriños, batuques, zambas. El hit de 1943 es su versión del bolero Bésame mucho, con 1 millón de placas vendidas. Alemán ya es una de las primeras figuras de la escena musical. Vende bien y sus presentaciones en vivo son multitudinarias. Cuando debuta en Radio El Mundo, es el único músico fuera del ambiente del tango que convoca tanta gente como las orquestas de Troilo, D'Arienzo o Pugliese, con quienes frecuentemente comparte cartel en salones de baile, confiterías, carnavales, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Su experiencia en el music hall parisino aflora en un dominio absoluto de la escena, en un profundo conocimiento de aquello que hace feliz al público. Europa no solo le dio roce y modales de un caballero, le dio en 10 años el oficio que otros aprenden a lo largo de una vida. Oscar tiene un notable talento para la improvisación, un requisito fundamental para el jazz. Una improvisación que él trabaja con 2 recursos muy claros en su música y que son la gracia, el salero de su música. Por un lado, una notable capacidad para crear, para generar nuevas melodías en torno a las melodías originales. A veces va más allá, a veces improvisa sobre los acordes, que es lo que van a hacer los músicos de jazz moderno. Y por otra parte tiene una gracia muy definida también para la cita. Y la cita de temas conocidos, no necesariamente del repertorio de jazz, muchas veces de otros repertorios, lo pone en contacto con un rasgo que no todos los músicos de jazz han tenido, que es el humor. Oscar Alemán es humorístico no solamente cuando baila o cuando hace números algo teatrales o circenses, sino que también uno percibe ese humor cuando toca, cuando ejecuta. Ustedes saben que Oscar puteaba con la guitarra. Sí. Yo tengo una lista de temas donde putea. En Campamento Indio, bailando el rock, en Canta con el número en tu ¿me perteneces? Es con toda la orquesta, ya las cuerdas le hacen. Por entonces forma pareja con Carmen Vallejos,
viuda y madre de una niña de menos de 2 años, Selva. No se casan nunca porque no lo sienten necesario y porque él debe divorciarse de Malou, su esposa francesa, a quien deja intempestivamente. Ya mayor de edad, Oscar se resistía a buscar a sus hermanos, quizá porque ninguna explicación sobre aquel abandono podía satisfacerlo, además porque su sensibilidad lo hacía temeroso de semejantes emociones. Pero su destino lo sorprendería. Durante la gira brasileña del 46, un día en la playa, se le presenta a su hermana Juana, aquella que tras la muerte de su padre se había empleado como doméstica. No hay lugar para reproches, sí para una foto con un brillo de emoción en la mirada. Oscar no puede pensar en aquella familia de 9 integrantes que se esfumó y lo dejó solo. Y lo que siente, solo puede expresarlo con su guitarra. Juana está casada y pocos años después viajará a visitarlo a Buenos Aires. A su regreso de Brasil, Oscar participa en un recital de arte negro. Es un espectáculo de poesía y música que exalta autores y temáticas de raza negra. Esta convocatoria describe la especial consideración y respeto que hay hacia Alemán más allá de los escenarios de la música popular. También actúa en cuadros musicales de obras de Ivo Pelay, pionero de la revista porteña, y en Sangre Negra, una apuesta de Narciso Ibáñez Menta. Mientras pasa a Radio Splendid actuando en el programa Ruta Musical Panamericana, sigue su éxito en el nightclub Gong, donde es la figura emblemática todas las noches entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. El país transita la posguerra, viviendo ahora una alegría sin culpas. La noche de Buenos Aires hierve en la zona delimitada por la avenida Corrientes y la calle Lavalle, entre Suipacha y Florida, con sus cines, teatros y más de 50 salones, boates y confiterías. Aquí es fácil ver a los músicos corriendo de local a local con su instrumento a cuestas para cubrir puestos en diversas formaciones de tango y jazz hasta altas horas de la madrugada. Mientras el nacionalismo peronista exalta a los artistas locales y el nivel de vida de las masas populares mejora, a fines de los 40, el tango y el jazz locales deben competir con el bolero y otros ritmos tropicales. Pero Oscar no se alarma. Todo género musical sirve a su swing. Pero él en esa época tocaba con mucha libertad, tocaba música brasileña, música nacional, y con libertades que no se permitían en esa época, entre comillas, que no eran en todo caso muy habituales. Y el jazz sí le permitió volar todo lo que quería. Oscar y Carmen Vallejos comparten su felicidad con gente del ambiente artístico en largas cenas, jam sessions y reuniones. Enrique Santos Discépolo y su mujer, Tania, Pablo Palitos, Dringue Farías, Aníbal Troilo y Horacio Salgán son sus amigos del ambiente más cercanos. A este último, Oscar le dedica su composición al gran Horacio Salgán, que grabará recién en los años 70. En su hogar, Alemán casi no escucha jazz, sino a Bach. Acunada por su música, nace su hija India Morena Alemán, y se mudan a una casa en el barrio de Lanús. Por entonces se crean el Hot Club de Buenos Aires y el Círculo de Amigos del Jazz. En numerosas ocasiones, Alemán actuará en sus conciertos públicos o exclusivos para asociados. Realizado para el lucimiento del astro tanguero Julio Martel,
El ídolo del tango es un film menor y aburrido, salvo por una escena, la de Oscar Alemán. Alemán termina la década regresando a la radio que lo lanzara al estrellato local, Radio Belgrano, y actuando públicamente como solista. En los 50, Alemán abandona el sonido del quinteto con el estilo del hot club francés por una orquesta de 9 integrantes, sumando ahora un clarinete y 2 violines. Hace una música más bailable, quizá más complaciente, pero siempre impecablemente ejecutada, con variantes en la formación según pasan los años. En los 50, Oscar y su orquesta registrarán 60 temas, siempre para el sello Odeón. Al repertorio se suman el bayón, la rumba, el son cubano, el cha-cha-cha, la milonga y hasta un rock and roll. Oscar trabajaba en el ritmo de Zipacha de 17 a 21. Los martes y viernes hacíamos porque yo lo acompañaba también. Hacíamos Radio del Mundo, que estaba a 2 cuadras. A la noche, después de Radio del Mundo, había que trabajar a Wat Gong. Y luego los sábados y domingos traemos los bailes. Entonces vivíamos agobiados de trabajo. Rutina de los bailes en clubes consiste en 3 bloques de 45 minutos con 9 a 11 temas cada uno. El éxito es impresionante y es uno de los conjuntos mejor pagos del espectáculo argentino. La calidad de sonido que le sacaba a la guitarra, claro. Con ese aparatito que se ponía acá, el vinilo ese acá, una púa de acero. Que yo era chico e iba a escucharlo a los grandes bailes. 3.000 monos ahí bailando ahí. Claro. Y yo con otros 3 o 4 giles estábamos ahí abajo del escenario viéndolo, ¿no? Escuchándolo, viéndolo. Y realmente eran salones grandes, como te digo, infinidad de parejas bailando. Claro. Los equipos de sonido, me imagino lo que eran como aparatitos de radio, con un microfonito ahí, y el tipo plantado en el medio, con la guitarra sin tenerla en ningún lado, sin
correa, ni sentado, nada, parado, sin nada, la guitarra libre. Y tenía un volumen increíble, que parecía mentira que una guitarra sonara tan fuerte, porque aparte de que tenía una guitarra Selmer que era muy importante, digamos, una guitarra de primer nivel en el mundial, pero él hacía sonar más, porque le apretaba con no perdía calidad. Sí, tenía una fuerza de sonido. Y la pulsación. Pulsación, claro. El vibrato. Claro, tenía la pulsación de las dos manos, pero ese... Tocaba con los 5 dedos. Tras una exitosa presentación en Chile, Alemán recibe un importante ofrecimiento vía carta: unirse a la prestigiosa orquesta de Harry James. Desiste. Su éxito en el país lo retiene. Así como en los años 40 el arreglador de Alemán era el francés Eugene Delem, a quien había conocido en la banda de Freddie Taylor, en los 50 contó con Alberto Barbera. Como Oscar no sabía música, yo me enteré y vi una vez a veces lo hacía por teléfono con Barbera. Barbera era el pianista de la orquesta. Él le dictaba las notas y dice: haga esto, eso lo hacen los violines y escriba las 3 voces. Si no se las toco yo, no, está bien, maestro, yo le pongo las 3 voces acá. No, esto unísono, acá va esto y esto. Después hacía las partes, Barbera repartía, cuando se ensayaba, 1, 2, 3, adentro. No va, de vuelta. Oscar solo es un espectáculo. A menudo debe incitar a la gente a que sigan bailando porque dejan de hacerlo y se arriman al escenario para verlo. Hay una barra de fanáticos que lo sigue a todos lados. Oscar los llama la barra de la esponja. Había músicos entre ellos y que iban a mirar bien de cerca a ver cómo hacía para hacer esta nota, aquella o la otra. Entonces Oscar se daba cuenta de eso y le hacía las notas más difíciles que él sabía hacer. Entonces esperaban que bajara del escenario para ir a preguntarle, porque usted cuando hace esta nota así ya sabe, y ahí supimos de que algunos eran músicos guitarristas, sin ser populares, pero admiradores de él. Y se pusieron a barrer la esponja por eso, creo. Porque a donde iba Oscar, iban ellos y les gustaba tomar. Y Oscar, de vez en cuando, les mandaba siempre alguna cosa para que tomen. Uruguay y Brasil siguen siendo plazas en las que Alemán obtiene gran repercusión. Durante una gira por Brasil, actúa en Santos, en la boate del hotel cuyo sótano lo albergó abrazado a su cavaquinho. Por la noche, cuando el lugar ya está vacío, le da unas monedas al encargado de cerrar para que deje un rato más la marquesina encendida. Acompañado por un whisky, mirando su nombre luminoso, recuerda entre lágrimas cómo empezó todo y a lo que debió sobreponerse. ¿Les gustaría ver a nuestro presidente, el general Perón, manejando el último modelo Sport de automóvil justicialista totalmente construido en el país? La carrocería de material plástico pesa solo 60 kilos. Alemán decía que el general Perón le recordaba a Hitler y Mussolini, pero para su incomodidad, el presidente fue un ferviente admirador suyo. Perón lo quería. Perón quería la música que hacía él y fundamentalmente el trabajo que él hacía en la escena. Porque, por ejemplo, el general Perón una vez me dijo a mí que él le gustaba cuando trabajaba Oscar Alemán porque era un artífice de la música y realmente era así. Bueno, ese 30 de abril de 1952, me contó Oscar, lo llaman, no sé qué organismo, si la Secretaría de Trabajo de Previsión, o no sé qué organismo del Estado. Entonces gobernaba el general Perón. Lo llaman a la 1 de la tarde a su casa. Señor Alemán, sí. Buenas tardes. Usted tiene que, por pedido del general Perón, estar a las 4 de la tarde con su orquesta en Plaza de Mayo, porque va a haber un acto y el general quiere que usted toque. Sí, pero
fíjese, son la 1 de la tarde. Uno de los músicos, que creo que era Mario Félix o Barbera, el pianista, vivía en Muñiz, en la provincia, no tenía teléfono. Entonces empezó a explicar cómo hago para juntar la orquesta. Me resulta prácticamente imposible. A las 4 de la tarde en Plaza de Mayo. No sé cómo. Reunió la orquesta. Se volvió loco porque era un compromiso serio en aquellos tiempos. Decir que no al general. Y bueno, cuando llega, bueno, muy bien. Arme nomás que enseguida van a tocar ustedes. Bueno, humildemente armó todo, con una gran bronca. No sabe Zaragoza la chinche que tenía yo, todo lo que tuve que hacer. Bueno, cuando estoy armando se acerca un individuo y me dice, maestro, lo menos americano posible. Pensé para mis adentros, ¿será posible? Encima no puedo tocar lo que putas quiero, así dijo. Entonces pensó, voy a tocar Caminos Cruzados, que es cubano, dale Cuba, me dice Zaragoza, y lo hago en tiempo de jazz, así que me tiene jazz igual. Artistas argentinos que supieron conquistar aplausos en el mundo entero se suman a esta fiesta de hermanos. Aquí está la guitarra armoniosa de Oscar Alemán, que interpreta de Ernesto Lecuona, Caminos Cruzados. Esto me hace acordar de mi tierra, Chaco. Entonces cuando estaba tocando, el general Perón, desde el palco, que estaba bastante cerca, me relata Oscar, me hacía así, ¿no? Riéndose. Entonces yo le agradecía, le sonreía y por debajo decía, la puta que te parió, la puta que te parió. Josephine Baker vuelve a actuar en Buenos Aires. Es devota de los Perón, en especial de Evita, a quienes había conocido en un viaje anterior. Incluso llega a actuar en el Teatro Colón a beneficio de la Fundación Eva Perón. Aún así, Alemán, que rechaza el peronismo, no puede dejar de visitarla. En camarines, como viejos amigos, se funden en abrazos y brindan por el reencuentro. La televisión argentina da sus primeros pasos, y Alemán hace su debut ante las cámaras de Canal 7. El evento es la presentación del segundo plan quinquenal para el período 1953-1957, acto presidido por el presidente Perón en el Congreso de la Nación. Al finalizar la lectura del plan de gobierno, actúan primeras figuras de la música, entre ellos Oscar. Por entonces, sus actuaciones revientan de público los auditorios radiales y los habitués de las confiterías céntricas gozan con sus presentaciones hasta altas horas de la noche. Hacia 1953, su relación con Carmen Vallejos entra en crisis. Puede decirse que para Alemán, lo primero era la guitarra y la música. Exageramos si hablamos de una relación casi erótica con el instrumento. En algunos temas dulces, tenues, de swing, por ejemplo el T para dos, la guitarra la manejaba ya sin tocar, pero con un buen acompañamiento orquestal. No hay que olvidarse
que había musicazos en la orquesta de él. Y entonces la orquesta, prescindiendo de la guitarra, pero estaba Ramos, que era el segundo guitarrista que hacía la parte de él bailaba con la guitarra. Y la guitarra de él se transformaba en una mujercita linda, dulce y muy bailarina. Y quitaba las curvas de la guitarra como si fuera la parte del costado de la chica que estaba bailando con él, que era la guitarra. El público lo quería, lo adoraba. Tanto lo adoraba que en aquel entonces montar 15.000 personas en el Club Atlético Lanús, o 20.000 personas en el Club Gimnasia Grima, o 25.000 en San Lorenzo de Almagro, era muy difícil de lograr. Él lo lograba. A medida que el tiempo pasó, Oscar se dejó absorber por una intensa forma de vivir su profesión y el particular ambiente en que se movía. Ambas cosas, más el alcohol y los celos, fueron minando su vida familiar. Hacia 1955 se separa definitivamente de Carmen, lo cual afectará gravemente su estado anímico, sobre todo por no poder ver con frecuencia a sus hijas. Cuando pequeña, su hija India Morena padeció problemas respiratorios. Oscar sufría sus crisis con actitudes que sorprendían aún a sus personas más cercanas. Él me pidió, no me ordenó, me pidió: Torres, quiero hacer un baile en Luján porque quiero ir a Luján. No me dijo que quería hacer en Luján, quiero ir a Luján. Y yo hablé con el Club Platense de Luján. Ese día salimos 2 horas antes. Entonces los bailes, normalmente, cualquiera sea el cartel, en muy contadas ocasiones, arrancaba siempre la típica, que arrancaba a las 11. Y la orquesta de jazz iba a las 11:45, así 45 minutos después. Parece que nosotros con estar en el club a las 11:10 bastaba. Ese día estuvimos en Luján a las 8 de la noche. Y entonces cuando llegamos dice: bueno, vamos a la iglesia. Bajó del ómnibus, se arrodilló en el playón frente a la iglesia y estuvo orando 1 hora. Y con los muchachos comentábamos, y todos éramos hombres muy jóvenes, y entonces dijimos que dejarlo, quería estar orando solito. Nunca yo vi en mi larga existencia ya un hombre, ante cualquier credo, de cualquier credo, que estuviera 1 hora arrodillado rezando. Él rezaba por su hija, después me lo dijo. Luego de su separación, Alemán forma pareja con Liliana Rodríguez, una joven que visitaba con frecuencia la Richmond de Suipacha, encandilada por su música. Durante una presentación en el programa Ritmos de Juventud de Radio El Mundo, se le presenta una señora diciéndole que ella siente, al verlo, algo muy cercano y le pregunta si no tiene hermanos. Es Herminia, acompañada por Enrique. Oscar abraza a sus hermanos, aquellos que fueron entregados a un orfelinato al morir su madre. Hacía poco que Herminia había hecho trámites para obtener la libreta cívica, comprobando que su primer apellido era Alemán. Nuevamente, la desintegración familiar se hacía presente como un mazazo, y el trauma del abandono no cicatrizará nunca. A mediados de los 50, Alemán actúa con enorme éxito en un local del barrio de Vicente López, Las Brujas. Se estrena el film Historia de una carta con Ángel Magaña. Aquí Oscar comparte la responsabilidad de la música con Astor Piazzolla. Por primera vez en Argentina, tiene real participación como actor, luciéndose con asombrosa naturalidad en el rol de un músico que cuida solo a sus hijos. Après la pluie, le bon temps, como dicen los franceses. Después de la lluvia, el buen tiempo. Toma, ¿qué es? El conde de bicarbonato de soda. Lo que él hacía con los pies no era una cosa así muy sencilla ni muy tonta, sino él hacía ritmos como si fuera un baterista que estuviera tocando con escobillas sobre un tambor. Y un baterista que tocaba bien.
vamos. Vamos arriba. Hola, papi. ¿Cómo te va? ¿Hoy es domingo? No, no es domingo. ¿Y cuánto falta para el domingo? Si te portás bien, 2 días. Bueno, cuidado. Vale. Mira ahí, Natalie, Andrés. Mario. Bueno, se van a vestir, ¿sí? ¿Y vos quién sos? Su mujer. ¿Sí? Murió. No. El otro era rubio. Ellos creen que ha muerto. Entonces, va, ven. Y con todo ese problema está bien. ¿Y qué? ¿Me iba a matar? Siempre queda un motivo para seguir viviendo. ¿Te parece poco? 3 motivos que no tengo. Dizzy Gillespie visita Buenos Aires y luego lo hará Louis Armstrong. El jazz moderno y el tradicional gritan en la tierra del tango que el jazz no ha muerto. Nadie lo sospecha siquiera, pero es bueno que lo griten, porque en Estados Unidos un sonido nuevo empieza a romper el cascarón y lo hace gritando. Le llaman rock and roll y la fiebre se expande al mundo entero vía disco y celuloide. Los modernos del jazz han intelectualizado el género olvidando las pistas de baile y el rock viene a ocupar ese espacio. El tango y el jazz empiezan a perder en la relación de fuerzas. Para los vanguardistas, Alemán suena como un dinosaurio, pero la idea de evolución en él significa otra cosa: perfeccionamiento en la ejecución, depurar su estilo, simplificar para llegar al mismo resultado o mejorarlo, pero seguir haciendo la música que siente, sin importar el género, siempre que pueda transformarse en swing. Su rechazo al rock o a grabar para el mercado norteamericano delata, antes que terquedad, una conmovedora fidelidad a su arte, a su público. Por entonces, sus excesos con el whisky le provocan 2 úlceras de las que debe ser operado. También su relación con Liliana Rodríguez se deteriora. Llegó un momento de que él tenía que dejar y no podía. Eso me lo explicó a mí, porque me decía, ¿cómo hago yo si voy a saludar a una pareja que hace rato que no los veo y están cada uno con su copa y una copa mía también por la mitad de whisky? Me la tengo que tomar mientras hablo con ella. Y así cada misa. Entonces al final de la noche él, si estaba ahí en la boate, tenía que hablarme por teléfono y decirme, mira, yo estoy acá en la otra cuadra de casa, ya voy para casa. Porque si no, ¿cómo sabía yo dónde estaba? Era que el efecto ya empezaba a hacerle la bebida. Y eso a mí me hacía sufrir bastante. Finalmente, Alemán se separa de Liliana cuando emprende una gira por España, Suiza y Portugal. En España conoce a quien luego sería su mujer, María Teresa Benito Barranco, 12 años menor que él,
de Zaragoza. Algunos músicos, luego de varios meses, quieren regresar. Esto, unido a que problemas de Oscar con el alcohol causan algún desplante en escenarios, provoca la disolución de la banda. Regresa a Buenos Aires y poco después llegará María Teresa, a quien hace pasar como cantante para evitar papeleríos de inmigración. Inmediatamente empezamos los programas de televisión y, como decimos en la jerga nuestra, mató. ¿Dónde iba a matar? Inmediatamente empezaron los bailes, lo de siempre. Para decir que los 2 años que él estuvo ausente de su terruño, que era Buenos Aires, una ciudad que él adoraba y quería, él amaba Buenos Aires de tal manera que parecía más que un jazzista, un tanguero. Él empezó a venir acá y siempre Buenos Aires lo recibió muy bien. Alemán se casa con María Teresa y viven en el departamento de la calle Maipú al 300. Chile y Brasil siguen disfrutando de las giras de Alemán, pero poco a poco, en Buenos Aires el trabajo empieza a escasear y no se gana lo de años atrás. Prueba de ello es una presentación como número vivo en el Cine Ópera. No es un escenario denigrante ni mucho menos, pero una actuación de 20 minutos antes de la proyección de una película lo hace aparecer como un simple aperitivo. Algo impensado para él hasta hacía poco. Actúa cada vez menos en público. Alguna vez en Radio El Mundo, con un conjunto formado por su ex pianista Alberto Barbera, bajo el nombre de Oscar Alemán y sus 5 caballeros. Algunas actuaciones en televisión y esporádicas presentaciones lejos de la primera línea del circuito del que antes fuera protagonista son la constante desde 1964 hasta finales de la década. Si yo no daba clases de guitarra en mi casa, yo no comía. Y mi mujer tampoco. ¿Vos sabés lo que pasó en una Navidad? Con pan y mate. Y no solamente una, varias. Nunca me quejé a nadie. El portero de su edificio, sin decirle nada, paga ocasionalmente sus impuestos. En 1968, Duke Ellington y su orquesta visitan Buenos Aires. Llega el avión, después de atrasarse, qué sé yo, y empiezan a bajar todos tipos iguales, todos vestidos muy elegantemente, todos negros, sombreros algunos. Y yo empiezo a mirar Johnny Hodges, Harry Carney, Cootie Williams, Lawrence Brown. Y baja Duke Ellington con su señora. Y aparece él. Y aparece junto a un personaje que yo conocía, porque había leído sus libros, se llama Stanley Dance, un crítico inglés que viajaba con él porque estaba haciendo un libro, la biografía de él. Entonces él lo llevaba todos los viajes. Entonces yo lo saludo a Stanley Dance para tener cómo saludar al maestro, a Duke Ellington, y me dice, me identifiqué, que sé yo, que encantado. Entonces Ellington le pega así y dice, preguntale por Oscar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Oscar, yo entendía bien. Dice, Oscar Alemán. Y dice, Oscar Alemán. Ah, sí, dije yo, el guitarrista. ¿Y dónde está? ¿Está en Buenos Aires? Y yo ahí me sentí muy avergonzado, digo. Se lo respondo cuando lleguemos a Buenos Aires, no sé. Cuando llegamos al hotel en Continental, en la Diagonal, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, veo que había un coche de policía que habían puesto, porque estaba ahí. Y bajo, y Ellington dice, no te olvides de Oscar Alemán, porque se iban en su coche a su hotel, que era otro. Bajo, le pregunto a la policía, y ubicaron enseguida la dirección, y dice, Oscar vivía acá a la vuelta, en la calle Maipú, donde está Maraú. Bueno, yo conseguí el teléfono, después lo llamé, hubo un incidente con la mujer porque no creía que yo le estaba contando que Duke Ellington había preguntado por él. Él toma el teléfono y cuando yo le digo, él cree y se pone a llorar como una chica. Se pone a llorar que yo no sabía qué hacer, no podía cortar. Un gran sollozo de parte de él. Ellington tocaba a la noche, tocaba a la mañana, porque el éxito fue muy grande, Duke Ellington. Y se dio un concierto a las 10 de la mañana en el REC. Inolvidable. Oscar va, como quedaba cerca, a la mañana, se anima a ir. Y aparece. Y cuando lo ven los músicos, Johnny Hodges,
primer saxo alto de Ellington por 40 años, y Carrie Carney, que siempre estaban juntos, lo ven, hola Oscar, y lo saludan, Oscar, yo me quedé así, de verdad, lo conocían. Y Ellington, por supuesto, que estaba en el camarillo, estaba en la puerta, con todos esos rock de sangre, con todo su arreglo en el pelo, Duke Ellington tiene un arreglo para... Se levanta y lo besa, le besa 2 besos acá y 2 besos acá, que era la forma de él saludar a los especiales amigos de él. Y Oscar, bueno, vuelve a sollozar y se emociona mucho, y hablaba en francés, porque se expresaba en francés, y Ellington tenía todo. Agarrado de la mano, una cosa muy emocionante. Yo me caía en las lágrimas, porque no puede ser que el gran músico de jazz reconozca a Oscar Alemán. En el agasajo que le ofrece la embajada americana, Ellington oye tocar a Oscar, que había llevado su cavaquinho, y exclama, como para que lo oigan todos los presentes, «Este gato tiene raíces». Luego le autografía y dedica una foto. Días después, escribe el embajador a Oscar. El Duke estaba muy contento de encontrarlo otra vez. Preguntó por usted en cuanto arribó a la Argentina. La foto y la carta resultan en ese momento verdaderos trofeos para Oscar. Pero lo más importante es que el encuentro lo había reubicado en el ambiente musical. Recordaron que existía. A fines de los 60, se presenta esporádicamente con quintetos o sextetos en locales chicos, confiterías y teatros, a veces junto a otras bandas. No graba oficialmente, pero su amigo Marrodán hace registros caseros con un pequeño grabador geloso que hoy son felizmente recuperados en CD. A partir del elogio de Ellington, aparecen una serie de notas periodísticas en las que Alemán cuenta su extraordinaria vida. Los reportajes seguirían hasta el final de sus días, pero estos primeros animaron a gente del Círculo de Amigos del Jazz a relanzarlo. Físicamente no es el mismo de siempre. Alemán siempre comió muy poco, pero tomó mucho. Las úlceras lo despidieron del whisky, pero no ha dejado de beber. Y aunque su mujer le agrega agua al vino, su organismo se ha deteriorado y a menudo también su estado anímico. La gente del Círculo de Amigos del Jazz tiene buena memoria y sabe que ante la menor oportunidad, Alemán dará que hablar. Lo presentan en lo que hoy es el Teatro de la Comedia, junto a 2 alumnos suyos como acompañantes. Ahora las personas que cuando yo haga las primeras notas de esta pieza, que hagan son jovatos. Está así, viejo gato. Fue subir Oscar al escenario, una ovación y enseguida con su presencia carismática, de tocar los primeros 2-3 temas, se entabló un diálogo y un feedback perfecto entre el auditorio y el artista, y lo que hizo esa noche en especial fue una especie de raconto, de contar de alguna manera su historia muy rica desde los años europeos hasta ese presente. 2 meses después, inicia una serie de exitosas presentaciones en el Café Concert Aristóbulo. Allí incluye Con una ayudita de mis amigos de Lennon y McCartney, que según la crítica transforma en una tierna balada exenta de asperezas rockeras. Alemán ha regresado. Los elogios de la prensa y el público le dan seguridad y parece revivir. Sus actuaciones en el Teatro Santa María del Buen Aire son un suceso. Recién lo conocí en el año 72, cuando un alumno de él y posteriormente representante de él, Guillermo Fowler, que había grabado con nosotros Juan Larix y banda, nos sugirió si nos interesaba grabar con Oscar Alemán. Y bueno, con Fowler fuimos a la casa de Alemán y María Teresa lo convenció
de que grabara, por lo que él se mostraba bastante reticente, no tenía más ganas de seguir grabando. Nosotros tuvimos bajo contrato a Oscar Alemán y Hernán Oliva, que en algún momento habían tocado juntos, pero que estaban enojados. Ninguno de los dos quiso grabar con el otro. Fundamentalmente Alemán no quería saber nada. En alguna oportunidad le ofrecimos con Jorge Anders, dirigiendo la orquesta, que grabaran sin encontrarse. Anders preparaba todo el playback y luego ellos grababan los solos separadamente, sin verse, pero ninguno de los dos quiso saber nada. El humorista Carlos Garay-Cochea ofició de presentador en muchos de aquellos conciertos del regreso de Alemán. Transmitía no solo música, transmitía un carácter muy distendido, muy alegre, le encantaba el humor, por eso quería que lo presente yo, porque no decía señoras y señores, buenas noches, en esta noche de gala, Oscar Alemán. Eso lo hubiera enfermado, creo, una presentación de esa. Noté que mientras tocaba, le saltó una cuerda de la guitarra. Él se arregló para que nadie se diera cuenta, siguió tocando y al minuto le saltó la segunda cuerda de la guitarra. Nos quedamos todos helados porque dijimos, ¿qué va a hacer? Y hizo lo que puede hacer un genio. Siguió tocando y nadie se dio cuenta. Cuando terminó la composición, la gente aplaudió mucho, se cerró el telón y yo salí y les dije, me parece muy bien que ustedes hayan aplaudido. Pero, si se hubieran dado cuenta que se le cortaron 2 cuerdas y la composición no se alteró absolutamente en nada, creo que el mérito es mayor. Y ahí sí hubo una gran ovación. En el verano de 1973 se presenta en la sofisticada Boîte Enterprise de Mar del Plata. Originalmente programadas para la temporada veraniega, las actuaciones son un suceso de 50.000 espectadores. Aquí se presentará todos los veranos hasta 1979 y en los homenajes afloran recuerdos que creía superados. Se repiten las actuaciones en televisión. Sus especiales no bajan de los 20 puntos de rating y graba el LP Oscar Alemán con la orquesta de Jorge Anders. La de Jorge Anders es la mejor big band del momento y el disco repite el éxito del anterior. Al año siguiente graba su tercer LP con el sello Redondel, Oscar Alemán en todos los ritmos. Aun cuando sigue vendiendo bien, será su último disco. Su espíritu, regocijado por un reconocimiento quizá inesperado y una nutrida agenda de trabajo por todo el país e incluso Uruguay, lo mantienen activo hasta finales de la década. Cuando mueren sus amigos Josephine Baker y Aníbal Troilo, con ellos se va el recuerdo de sus años de esplendor y aparece la sospecha de un final próximo. Alemán siempre ha sido de lágrima fácil, pero ahora la melancolía mezclada con cierto resentimiento por los años en que fue olvidado parecen restarle fuerzas poco a poco. El golpe final parece llegar cuando en el verano de 1980 muere su viejo amigo, el comediante Dringue Farías.
Una fuerte depresión hace que casi no pruebe bocado durante 10 días, lo cual agrava los síntomas de una avanzada cirrosis. En marzo es internado en un sanatorio de Mar del Plata, donde estaba actuando con un agudo cuadro de deshidratación. Le lleva unos meses reponerse, pero al hacerlo, vuelve a tomar la guitarra. Por entonces, en una entrevista que le hace el investigador y coleccionista Willy Oliver, casi a modo de confesión, Oscar cuenta la verdadera historia de su separación con Gastón Bueno Lobo. España, 1930. Ya separados de Harry Fleming, los Lobos buscan trabajo. Alemán ya recibe ofertas que no incluyen a Gastón, pero él no quiere abandonar a su compañero. Oscar siempre contó que se separan porque el brasileño enferma y regresa a Brasil. Pero ahora confiesa. Bueno, empezamos a morir de hambre. La plata se terminaba. Entonces, antes que termine todo, él me dejó una semana de pago del hotel y todo. Y se fue él a París. Entonces, fue allá a buscar, tenía trabajo para nosotros. También le fue mal. Supo que Chesney estaba formando su orquesta de 16 músicos para trabajar en el Casino de París. Y buscaron un guitarrista. Entonces pues se ofreció él, como tocaba guitarra. Entonces los músicos dieron la contra. Los músicos dijeron que no. Y le dijeron a Josefina. Y ella preguntó la opinión de ellos. Y dice, no, nosotros conocemos a uno, que vivimos en Madrid. Tuvo una gran desilusión Gastón y se fue a Brasil. Me escribió una carta diciéndome que yo agarrara el trabajo de Kers porque él se iba a Brasil. ¿Es vive todavía? No, se suicidó cuando supo que yo estaba contratado por Josefina Vaca. Se suicidó en Brasil, en una plaza. Una cosa terrible. La versión de la enfermedad de Bueno Lobo denota la intención de convencerse a sí mismo que no había sido su talento el detonante del suicidio del hombre que lo había recogido de la calle. No se puede asegurar que el éxito de su alumno haya hecho sentir a Gastón como un fracasado llevándolo al suicidio, pero Oscar lo interpreta así, sintiéndose responsable. Esta confesión, a poco del final de su vida, demuestra que nunca tuvo consuelo, que vivió con trágica culpa la muerte de quien él consideraba su segundo padre. Luego de una recaída, el 14 de octubre de 1980, a la 1:30 de la madrugada, muere en el sanatorio Anchorena de la ciudad de Buenos Aires. El parte médico informa que el deceso es causado por un cólico hepático. 2 años después, María Teresa regresará a su España natal. La sucesora musical de Oscar Alemán en los escenarios de Buenos Aires es la cantante de jazz y blues, Jorgelina Alemán, su nieta. Mientras tanto, los más destacados críticos de la historia del género lo ubican en el Olimpo del jazz y su música sigue editándose tanto en Europa como en Estados Unidos. Probablemente algunos aspectos oscuros de su personalidad, como la imposibilidad de armar una familia, su alcoholismo o su a veces irritante narcisismo,
puedan entenderse a través de su historia familiar. Pero ¿cómo entender que su música siga resultando tan fresca y sorprendente a 20 años de su muerte? Después de tanta tragedia personal, ¿de dónde nace el humor, la contagiante alegría de su guitarra? La respuesta se halla escuchando atentamente su arte. Un desafío ¿No va más?